de escritora a través de esta narradora que aparece este personaje que inventa las historias. Me parece que ahí como que se cuela un poquito la voz de la escritora contando estrategias como escritora, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿Algo más? Bueno, ni hablar de la riqueza de las palabras que utiliza, las Ujú. metáforas. A mí me enganchó más eso, digamos. Claro, disfrutar de ese lenguaje literario que Sí, pone en juego y que a la vez es como un lenguaje literario como eh, de un estilo de conversación como común también, ¿no? O sea, juega con esto, con lo con lo coloquial. cotidiano y a la vez con la historia en sí. Ujú. Noelia, ¿ibas a decir algo? ¿O me Sí, parece? justo tenía apagado el micrófono. Iba a decir eso, de que, o sea, cuando lo empecé a leer me di cuenta de que era como una charla continua. O sea, si bien quién es ella, tal vez pensar en ponerse en el lugar de un otro y decir, no todos tienen el mismo vocabulario o hay palabras difíciles. A mí me pasa mucho, es más, tengo una amiga que estudia en el profesorado y le digo, vos tenés mejor vocabulario que yo, al nivel académico, al nivel de escribir, cuando tenemos que escribir un texto o lo que sea, Ujú. pensarlo desde esa forma. Y ella es como que va escribiendo o va hablando y es normal, una charla Claro, cotidiana. Eso quería lo, decir, lo mismo que dijo Jess. lo tiene internalizado ya. Eh, eh, sí, está muy bueno estos comentarios que están haciendo ustedes. Todo el tiempo está la apelación al otro, ¿no? Y escuchaste, o sea, va contando, pero todo el tiempo es una charla con Fernández, que obviamente no le contesta nunca nada, porque ella como que hace preguntas, le preguntan, ¿y te gustó? Sí, ya sé. Ella misma se responde. Claro, incluso hay una parte que en esto de que enmarcamos otros textos dentro, ¿no? Como introducir otros textos dentro del cuento, que aparece lo del diccionario también, aparecen las definiciones de esas palabras y como un soliloquio de ella diciendo, ah, sí, uy, pero esta tampoco la entiendo y empieza, ¿no? Hace toda esa parte de buscar las palabras y todo. Bueno, esto de la riqueza, del vocabulario, todo esto es muy interesante para pensar cuando elegimos eh, algo para leer con los chicos, ¿no? Eh, bueno, en este caso una novela, pero bueno, tiene que ver con la selección que hacemos cuando elegimos. Bueno, las chicas que fueron entrando, bienvenidas. Vayan poniendo su nombre y apellido en el chat para que quede registrada la asistencia, ¿sí? Bueno, tenían un texto para leer de Cecilia Bayur, que es justamente sobre la conversación literaria. ¿Pudieron leerlo? Yo traje algunas citas seleccionadas como para que las podamos refrescar y, y charlar un poquito sobre todo esto, ¿no? Acá la conversación literaria como situación de enseñanza, ¿no? Eh, y como yo diría irreemplazable como situación para formar lectores, es decir, si no habilitamos estos espacios de conversación literaria, luego de la lectura, o sea, nos quedamos cortos con el tema de formar lectores. Es decir, si no hay oportunidad de que podamos hacer esto que, por ejemplo, estuvimos haciendo recién, eh, no alcanza solamente con leer. Nos quedamos solamente con lo que pudimos interpretar cada uno y fíjense, cuando uno empieza a conversar con otros, siempre aparecen cosas que uno no pensó o se enriquecen lo que pudo haber pensado a través de lo que dice otro, y esto es parte de la formación del lector, ¿no? Eh, Justamente por la polifonía que tienen los textos literarios, esto de poder
interpretar diferentes cosas o dar lugar a distintas cosas. Y entonces es sumamente necesario, imprescindible que suceda. Entonces, bueno, vamos a ir mirando algunos fragmentos del texto de Cecilia Bashur porque me parece importante para tener en cuenta al momento de planificar este tipo de situaciones. Sobre la selección de textos, ¿no? Ella, entre muchas cosas que dice, habla sobre la selección de texto, del texto a leer, y dice, la selección de los textos se vuelve vital para definir el qué y el cómo de los encuentros con los lectores. ¿Por qué esta centralidad de la selección y cuál es la relación con la conversación sobre los libros que se eligen? A propósito del rol de la escucha del mediador en situaciones de lectura literaria, en la selección de textos se inicia la escucha. Allí comienza el oído del mediador a afinarse. La elección de textos potentes, abiertos, desafiantes, que no se queden en la seducción facilista y demagógica, que provoquen preguntas, silencios, imágenes, gestos, rechazos y atracciones, es la antesala de la escucha. El momento de selección de los textos siempre supone la puesta en escena de manera más o menos explícita de representaciones, teorías y problemas acerca de la literatura, la lectura y los lectores. A ver, ¿qué está queriendo decir Cecilia Bashur con esto? A ver qué se les ocurre. Nada, no se les ocurre nada. Sí, justo no sabía que era apretado, profe. Se me había ido todo. Tal vez pensar un poco en lo que, a la hora, o sea, a ver, no sé cómo explicarlo. A nosotros nos ¿Cómo te pasa que sale? tenemos que elegir para campo. Uh-huh. En campo de la práctica vamos a hacer el tema este de observación primero y después lo que es lectura. Tenemos que armar una plan y presentarla y todo. Al momento de elegir qué es lo que vamos a elegir. Yo creo de que va por ese lado lo que la autora quiere decir. Depende de qué es lo que se está trabajando y la importancia que tiene el momento de la elección del texto. Claro, sí. Eso es. Sí, Noemí. Yo creo también es que a quién va dirigido, qué es lo que quiere contar, o sea, es todo una preparación antes de elegir o qué escribir Uh-huh. también. Sí, dice, la selección de los textos se vuelve vital para definir el qué y el cómo de los encuentros con los lectores. Y después dice, la elección de los textos potentes, abiertos, desafiantes, que no se queden en la seducción facilista y demagógica, que provoquen preguntas, silencios, imágenes, gestos, rechazos y atracciones, es la antesala de la escucha. ¿No? Como que la situación en sí de lectura y de conversación sobre lo que se lee, en realidad empieza ya en la selección de texto que hagamos, ¿no? Digamos, ¿qué texto les proponemos? ¿Para qué? Para que sea provocador, para que los desafíe, para que los interpele, ¿no? Todo esto que dice acá de cómo deben ser esos textos, ¿no? Y dice, También en una parte de no sé si de este texto o de campo que había leído, que dice que los textos elegidos tampoco son ingenuos, porque eh, tiene algo, tiene una intención, tiene que tener realmente una intención, qué es lo que queremos transmitir, enseñar y todas esas cosas. exacto, y que además también los textos, ya cuando los escritores, como veíamos recién, también tienen intenciones, ¿no? Esto de, por ejemplo, no nombrar nunca a Fernández o no dar referencias al personaje que narra,
tiene una intención desde la autora, ¿no? Y tiene que ver con su estilo también, ¿no? Esto de provocar, a ver, en La el intriga, lector por la ejemplo. intriga, Me hace acordar desafiarlo. al cuento que leí ay, se me fue el nombre, de que viajó de Italia a Buenos Aires y Estéfano, Estefano. claro, ¿sí? O sea, hay una intención desde el autor, hay una intención desde el docente también, ¿no? De provocar. A mí me parece interesante esto que dice que no se queden en la seducción facilista, esto de decir, son seguro que le gustan, no sé, los superhéroes, entonces les hago leer todos superhéroes, o le gusta tales personajes, entonces les traigo de lo mismo. No, digamos, lo que buscamos O es elegir un justamente, cuento o un relato así a las apuradas, porque sí, sin exacto, saber, digamos, por qué, o el contenido mismo. esto de Y decir, también, sí, perdón, y también darle la posibilidad al niño a que no solamente, por ejemplo, si en su casa, no sé, lee historietas o solamente cuentos de superhéroes, darle la oportunidad de conocer otros géneros también. tal cual, porque no van a poder elegir lo que no conocen, digamos, no pueden decir, sí, me gusta tal cosa si jamás lo escuché, ¿no? Y también tiene que ver con no subestimar también a los chicos, ¿no? De que, no le voy a leer determinado autor porque no lo van a poder entender. ¿Qué sé yo? Profe, Sí, una consulta. Esto también, a la vez al momento de la elección del texto para leer, se puede ir articulando con las áreas que se van trabajando en el momento y los contenidos, o no es necesario. no es necesario, porque además la literatura va por otro lado, muchas veces. O sea, no, Claro, claro, pero yo lo pensaba en el momento de como hacerlo como una guía, como o un cierre a un nuevo contenido. A eso me refería. cuando trabajamos literatura, solo trabajamos literatura. No quiere decir que haya textos literarios que los podamos usar en otra área como disparadores, por ejemplo, no sé, queremos hacer una clase, no sé, para charlar sobre algo de la ESI y hay algún cuento que me sirve de disparador, pero en ese momento, ese cuento no está siendo, no lo estoy tomando desde lo literario, ¿sí? En este tipo de situación, ni para la formación de lectores, sino que lo estoy tomando como disparador para charlar sobre ESI, en este caso, sobre algún aspecto de la ESI. En ese caso, el centro de la clase es la ESI, son los contenidos de la ESI, ¿sí? No la literatura. En cambio, cuando mi centro es la literatura, no lo vinculo con nada. ¿Por qué? Porque yo lo único que quiero ahí es charlar sobre lo literario, sobre lo que me mueve el texto, sobre con qué lo relaciono, pero más allá de otra cosa, o sea, con otros cuentos, con otros autores, con otros personajes, esto de meternos en el mundo de la ficción, ¿sí? Eso después yo salgo y por ahí eso, cuando estoy abordando otra cosa, me viene a la cabeza, sí, ¿sabés qué? Me hizo acordar a tal historia, pero no es al revés, ¿sí? Sino es como que lo literario siempre queda afuera. Este es un momento puramente para trabajar lo literario. Sí, Noemí. No, yo quería decir que había como dos o tres clases de texto o a la hora del momento de leer. Está el leer por placer, el leer con una intención y el otro no me acuerdo cuál era, a través de una información, por una información o algo así. De que, Sí, o sea, en realidad el placer se encuentra no solo en lo literario, sino también podemos encontrar placer cuando estamos estudiando y vemos que nos interesa el tema, qué sé yo, ¿no? O sea, el placer atraviesa todo, digamos. Es como algo que si en algún momento hubo una corriente esto de leer por placer, pero en realidad eh, leemos para disfrutar de la lectura. Ay, acabo de ver que escribí mal criterios, no lo veo recién. Y disfrutamos cuanto más sabemos,
sobre literatura, ¿sí? Cuanto más situaciones vivimos y más nos vamos internando en este mundo, conocemos más autores, más títulos, podemos hacer relaciones, eso nos da más placer y disfrutamos más. Los ámbitos para la lectura o para la escritura son 3 ámbitos los que aparecen en el diseño curricular. Uno es leer y escribir en el ámbito literario, leer y escribir en el ámbito del estudio, la formación del estudiante, y leer o escribir en la formación del ciudadano, que tiene que ver más con todo lo que es textos que tienen que ver con la formación ciudadana, con reclamos o con expresar campañas de concientización, etc. O sea, tiene que ver con nuestra participación como ciudadanos o como parte de la sociedad, ¿sí? Entonces, tomamos esos ámbitos. Cuando uno lee literatura, el foco está puesto en lo literario, ¿sí? Entonces, de lo que hablamos, después de leer todos el mismo texto, es lo mismo que hacemos cuando vimos una película juntos o cuando leímos algo y nos encontramos con un amigo, o una persona conocida y, ¿sabes que yo también leí ese? Y nos ponemos a charlar y empezamos a hablar de lo que nos pasó, de lo que notamos en el texto que leímos, esto que dijimos, ¿no? A mí me llamó la atención esto, cómo se va repitiendo, cómo hace apelaciones al lector o a través de las apelaciones que le hace a Fernández, quién es Fernández, esto que vimos, la tipografía esta que usa, que parece que da pistas de que es un gato, o sea, todo esto que estuvimos hablando, de eso se trata, ¿sí? Y nada tiene que ver con esto de pensar algún contenido de otra cosa, ¿sí? Esto es una premisa. Cuando hacemos estos espacios, aprendemos mucho de literatura. Ese es el contenido que estamos trabajando, ¿no? Y la formación de lector de literatura. Bueno, acá en este fragmento que traje habla un poco de esto de cómo construir los criterios, ¿no? Esto de cómo elegimos los textos para leer. Dice, muchas veces la idea de criterio se confunde con la de receta, como si hubiera un conjunto cerrado y único de conceptos o razones para tener en cuenta a la hora de elegir textos literarios. Diversas experiencias demuestran que la búsqueda de criterios de selección suele obtener como respuesta un esquema o grilla con variables diversas desde las cuales entrar a considerar y elegir los textos. Muchas veces esas entradas desestiman la centralidad de lo estético y se proponen clasificaciones y tipologías que ubican en un segundo plano lo literario y lo artístico, como son las que tienen que ver con las enseñanzas de valores, para dar un ejemplo muy conocido de demandas extraliterarias, o que si tienen en cuenta lo literario, rápidamente le encuentran la vuelta para encerrarlo en esquemas que no toleran la incertidumbre, las zonas híbridas, los límites difusos. Ese posicionamiento ante la selección, además de ser reduccionista, presupone una mirada sobre la lectura que en la teoría, más precisamente unos usos aplicacionistas de ella, la precede para condicionarla. Me detengo acá un poquito porque aparece acá un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Esto de que dejamos de lado la literatura, lo estético, lo artístico que tiene esto, para tratar de encontrarle una justificación desde otro tipo de contenidos o encasillarlas. A ver, bueno, no. Si tienen 10, tengo que buscar cuentos que sean para 10 años, ¿no? O los temas que se dice que tienen que leer los chicos a esta edad. Y no es así, o sea, no hay nada tan cerrado. En literatura justamente es al revés de lo que estamos tan acostumbrados, ¿no? Y es probar, es abrirse, digamos, es al revés que lo que tiene que ver con la ciencia, que es como que vamos cada vez ajustando más, cada vez achicando más, cada vez focalizando más. Acá es al revés, vamos abriendo, ¿sí? Y la idea es esto, es pensar, bueno, a ver,
con qué los puedo movilizar, qué les puede causar esta cosa de incertidumbre o de cosquilleo, ¿no? Es algo más físico, más corporal, más emocional, si se quiere esto. Entonces, ¿cómo provoco esto? ¿No? ¿Quién quería hablar que abrió micrófono? Yo, Analia, buen día. Buen día. Lo estaba viendo ahora con mi hija, que está en 4º grado y están haciendo el taller de lectura los días viernes. Uh-huh. Iba a elegir un montón de cuentos que ellos tienen de la casa. Se ve que era muy, muy diverso, supongo yo. Ella decidió que van a usar todos el Principito. Ajá. Tiene unas frases que, no sé, para 4º grado yo ya los etiqueto, que me parece que es para más grande, pero ¿cómo va a trabajar ella con esas frases que tiene el libro? Es que nunca se va a entender todo, ¿entendés? O sea, ella va a entender y va a interpretar a partir de lo que ella pueda, ella y los demás, ¿no? O sea, porque si todos lo van a leer, calculo que va a haber espacios donde van a charlar sobre lo que van leyendo. Y cuando lo lea de más grande, quizás descubra otras cosas, ¿no? O sea, ningún libro se aborda totalmente y se cierra nunca, digamos. Es más, nos pasa de adultos también, que agarramos un libro ahora y por ahí 2 años después somos las mismas personas, ya somos adultos y lo agarramos de nuevo y por ahí, ay, este ya lo leí yo, la verdad que como si lo estuviera leyendo por primera vez, ¿no? O la verdad que esta parte yo había entendido otra cosa, o no había, esto parece como que no lo hubiera leído, qué sé yo, nos pasa eso con la A mí me literatura. pasa con El Principito. Lo leí un montón de veces y siempre encuentro algo. Claro, entonces hay que uno no pensar que cuando van a abordar un texto tienen que entender todo lo que yo entiendo además, porque ni sé yo si entiendo todo, ¿no? Esto de decir, ¿cómo va a ser para entender lo que quiere decir en esta frase? Bueno, algo va a entender, digamos, a ella le vas a decir algo que por ahí no es lo mismo que nos dice a nosotros. Y Además, está muy también, bien. profe, eso no se basa en los saberes previos de cada uno. Sí, Justo se lo que iba a basa en decir. todo. Digamos, cuando uno lee con todo lo que es, ¿no? Con sus conocimientos anteriores, con todas las lecturas que trae, con todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que recibió durante toda su vida hasta el momento, Con toda su subjetividad, con todo su su recorrido de subjetividad, vida. con sus circunstancias, con todo, digamos. Por eso son infinitas las lecturas. Es el mismo texto, pero todos construimos uno distinto, que es el de cada uno, ¿no? Y uno mismo, si lo lee en diferentes momentos de su vida, siempre va a ser un texto distinto también. Eso es lo que nos brinda la literatura, esa posibilidad de que no haya nada terminado. Todos los textos nos pasa lo mismo, es decir, aun siendo un texto informativo, no nos da tanto vuelo, pero sí no entendemos todo lo mismo, ¿sí? Aun siendo más específico, todos podemos estar interpretando diferentes cosas. Lo que pasa es que cuando leemos textos informativos, las intervenciones del maestro va a ser tratar de que todos lleguemos lo más posible a las mismas conclusiones. En cambio, cuando leemos textos literarios, no. Digamos, mientras esté dentro de lo que dice el texto, está permitido pensar cosas distintas, ¿no? Todos pensamos que es un gato, pero si alguien dice, a mí me parece que puede ser un perro, y también podría ser, ¿no? Porque está bien, no se trepa tanto. Hay otra pista también que da como más para gato, porque habla de las 7 vidas también. Dice que cuando se cayó, tuvo miedo de que se terminara la vida y dice, digo la vida porque ya con todo lo que se viene cayendo ya no le quedan más vidas de las 7 que tenía, algo así dice. O sea, hay pistas para que pensemos en un gato, pero a medida que vamos leyendo las encontramos. Puede ser que al principio
puedan pensar otra cosa y no lo contradice, ¿sí? Entonces, eso tiene que poder pasar. Y me parecía esto importante, esto de cómo construimos nosotros criterios. Y dice esto de no buscar recetas, esto de decir, bueno, podemos buscar, obviamente, podemos buscar orientaciones, pero nada es tan cerrado, tan taxativo. Podemos buscar, a veces cuando uno no conoce tanta literatura, ¿no?, infantil, se vuelve complicado. Entonces, bueno, pueden recurrir, por ejemplo, a revistas literarias, en la web, por ejemplo, Imaginaria, es una buena revista literaria donde se dan recomendaciones, donde se presentan autores, y entonces ahí ustedes pueden recurrir quizás para ir y conocer qué hay, ¿no?, de literatura infantil y juvenil. Cuatro Gatos es otra revista que también tiene mucha información. Después voy a pasar algunas páginas, ¿sí?, para que puedan recurrir. Bueno, y esto que lo que prima, lo que debe primar como criterio es esto que dice la centralidad de lo estético, ¿no? Que dice acá dice que dice ubicar en segundo plano lo literario, poner en primer plano lo literario y lo artístico cuando elegimos un cuento. Y esto que decíamos antes, de que sea potente, ¿no?, las características que había dado en la primera, eso me parece también como esto de decir textos potentes, abiertos, desafiantes, que no se queden en la seducción facilista y demagógica, que provoquen preguntas, silencios, imágenes, gestos, rechazos, atracciones, ¿no? Todo esto, tenerlo como horizonte de cuando uno elige. Esto que decían ustedes, ¿no?, la riqueza que tiene este texto, a pesar de que tiene un lenguaje llano, o sea que no es complicado, sin embargo es muy rico como texto literario, ¿no? Dice acá, algunos criterios predeterminados operan como punto de partida para ver si los textos se adaptan o no a esquemas digeridos de antemano. Esto cuando usamos estas como corsets, ¿no? De decir, bueno, para 10 años, de tal tema, de tales autores, como algo que es lo único que pueden gustarle a los chicos, ¿no? O de lo que ya conocen, ¿no? De lo que ya sabemos que les gusta. Eso pasa, este tipo de criterios que ya están predeterminados, operan como punto de partida para ver si los textos se adaptan o no a esquemas digeridos de antemano. Los textos literarios mirados así pierden su personalidad propia, se disuelve en la aplanadora clasificatoria que tiende a homogeneizar todo. Y acá pregunta, bueno, si existe una contradicción entre la teoría literaria, o sea, ¿qué hacemos ante esto que plantea, ¿no?, Bashur? Dejamos de lado toda la teoría literaria, todo lo que dice, y dice que no, digamos. En realidad, el uso de la teoría debe ser flexible, si nos ayuda al momento de analizar los textos y de pensar, pero son caminos flexibles para dialogar con la lectura teniendo en cuenta la libertad de los lectores, a su vez dueños de sus propias teorías e hipótesis en el acto de leer. Es decir, las teorías no existen para ser aplicadas, sino que constituyen visiones de mundo que vale la pena conocer de modo crítico para encontrar algunas posibles claves de lectura y construir otras nuevas. O sea, lo que sabemos de la literatura nos ayuda, nos pone como unos anteojos, pero no nos tiene que limitar a que sean anteojeras, ¿no? Esto de decir, bueno, no miro nada, no veo qué pasa con los chicos, y muchas veces me voy a sorprender si yo pongo en el aula determinado título que todos me dicen, no, ¿cómo le vas a llevar eso? Es muy difícil, no, los chicos no. Como les decía recién, los chicos, algo les va a pasar con eso. Y mucho sirve lo que me pasa a mí, esto de ya desde la selección, estar pensando en el momento de la lectura, es fundamental, porque
si a mí me moviliza, seguramente a los chicos los van a movilizar. Si yo lo leo, a mí me aburre, mejor que lo deje, por más que sea el mejor título del mundo, que me venga recomendado de todos lados, si a mí me aburre, yo seguramente voy a transmitir ese aburrimiento. Entonces, algo esencial es qué me pasa a mí, porque esa pasión que me despierta a mí, seguramente, sea el texto que sea, la voy a poder transmitir a través de la lectura y de cómo yo lo presento al texto. Así que ese es otro criterio. Acá aparecen algún punteo, dice, conocer muy bien los textos que se eligen para garantizar autoconfianza a la hora de la práctica y la posibilidad de escucha fina de lo que suceda en la puesta de lectura de esos textos en la conversación. Es decir, yo, una vez que lo elijo, lo tengo que leer mucho. ¿Para qué? Para encontrar todas las posibilidades posibles. Seguramente algunas se me van a escapar y van a aparecer en el momento de intercambio. Pero cuanto más lo conozca yo al cuento, al texto que les voy a leer, más confianza voy a tener, porque el momento de intercambio justamente es incierto. Es decir, yo pienso que los chicos o los lectores van a decir tal o cual cosa, les puede llamar tal o cual cosa la atención, pero también pueden aparecer otras cosas. Y si yo no lo leí mucho, si yo no lo conozco tanto, y no voy a saber de qué me están hablando cuando me dicen eso. No voy a saber a dónde volver al texto para leer de vuelta esa partecita y socializarla para los demás. Entonces, cuanto más lo conozco, más confianza tengo y mejor me desenvuelvo en para poder intervenir bien en ese espacio de diálogo, ¿no? Equilibrio entre democracia y demagogia a la hora de elegir. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ni yo tengo que ejercer todo el poder que tengo de poder elegir los cuentos y decir, bueno, quiero que se lea esto sin tener en cuenta lo que les puede llegar a gustar a los chicos, ni tampoco dejarlos librados a que todo sea elección de ellos, porque como decía una de ustedes, no pueden elegir lo que no conocen. Entonces los dejo siempre en el mismo lugar, no les ayudo a que conozcan otras cosas, ¿no? Entonces hay como una negociación implícita, ¿no? Yo sé que a ellos les gusta tales personajes. Bueno, entonces busco algo que los desafíe, que tenga que ver con eso, ¿no? O les gustan los cuentos de tal cosa. Entonces quiero interpelarlos con poesía. Entonces me busco algunas poesías por ahí que cuenten historia tipo romances, donde aparezcan, no sé, aventuras, por ejemplo, pero desde lo poético. Y ahí como que les muestro otra cosa, ¿no? Atreverse al desafío de salirse del canon literario más transitado en la escuela, buscar otros caminos, proponer a los alumnos otros temas diferentes que se corran de las representaciones más habituales de lo que sería lo infantil, implica abrir el mundo a los lectores infantiles a otras estéticas y lenguajes. En cuanto a la demanda de los chicos, en vez de ratificar lo que seguro ya traen y conocen, fundamentalmente de su experiencia cultural relacionada con los medios, que es lo que más conocen, tomar posición por una transmisión de saberes literarios que suponga una ampliación y no una repetición de lo dado, ante el pedido de negociar un salto, lo que les decía recién. Bueno, ¿algo más que quieran comentar, chicas? ¿Están o se quedaron dormidas? No, acá estamos, profe. Ah, bueno. Es que no las veo, no las escucho, digo, bueno, me quedé sola hablando. Bueno, un poco estoy, pensar cuando uno planifica estas clases, estas situaciones, es eso, ¿no? Empezar con la selección, con conocer mucho, esta tarea que tienen de pensar las intervenciones tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar posibles entradas, no son tanto preguntas en sí a veces, porque por ahí, recuerden que las preguntas tienen que ser como abiertas, es decir, que tiene que poder
no responderse con una sola respuesta posible, si no, no tiene sentido. Entonces, bueno, pensar por ahí algunas preguntas abiertas, pensar, bueno, a ver, si me dicen tal cosa, voy a leerles tal otra, ¿no? Podría leerles esta parte para tratar de hacerlos pensar en algo, ¿no? No siempre es una pregunta, sino que decir, bueno, a ver chicos, miren, les leo esta parte, ¿qué querrá decir cuando dice esto? Y eso ya ahí abrimos a que se pueda charlar sobre eso, ¿no? A ver qué piensa uno, qué piensa otro, eh, qué interpretaciones le damos. A ver, miren, él pensó tal cosa. A ver, ¿por qué? ¿En qué parte te hace pensar esto? ¿No? Y volvemos a ese lugar. Cuando pongan esas intervenciones, pongan entre paréntesis o con alguna forma, algún color, alguna negrita o lo que sea, qué parte leerían, ¿sí? Pintan y pegan, ¿no? No tienen que ponerse a copiar letra a letra. Si no, cortan el pedacito, si está, esto, no sé cómo está, si está como escaneado o está digitalizado, pero si no, bueno, le cortan el pedacito y lo pegan ahí, ¿sí? Cosa de que, está pensando en esta parte, porque usted lo tiene en la cabeza, pero cuando el otro lo lee, no sabemos bien a qué se están refiriendo. Entonces, bueno, tengan en cuenta estas cosas. Y la idea es esa, es ponernos en la cabeza de pensar cómo hacemos para que este espacio de intercambio, después de la lectura de la novela esta, sea bien rico para empezar a que pasen cosas en el aula, ¿no? Es el ida y vuelta, profe, que se hace después de la lectura. Exacto. Y es lo que tal vez nos pasa, aprender del otro. Tal cual. O sea, a mí me pasa mucho esto de participar así o lo que sea, por más que sea mínimo con lo que participe, y vuelvo a decir, y no tener el vocabulario específico y todo eso, yo aprendo mucho de mis compañeras también. Uh-huh. O sea, o me anoto palabras nuevas y las escribo, porque el día de mañana sé que vuelvo a esos escritos, tengo como un machete autorizado para poder hablar y comunicarme con otro como corresponde. Exacto. Aprender del otro, digamos. Y hay muchas cosas que nos quedamos pensando, es decir, que por ahí en ese momento no decimos nada, pero seguimos pensando, ¿no? Y por ahí en otro momento volvemos y decimos, ¿sabes que el otro día me quedé pensando tal cosa? Y se vuelve a retomar. Ahora se me fue lo que yo quería decir. Esto que decía Noelia, ¿no? De que se produzca un ida y vuelta, la responsabilidad de que pase eso y no pase otra cosa es nuestra como docentes, ¿no? Es de cómo nosotros abrimos ese espacio, cómo habilitamos la palabra, en qué lugar nos ponemos, porque si somos nosotros los que decidimos si está bien o está mal lo que dice cada uno, y no es el mismo texto donde vamos a ver si es posible o no. Si yo digo, saben que yo doy mi propia interpretación y la pongo primera, ya ahí como que corto yo el espacio, ¿no? Esto de que todos tengan la oportunidad de hablar, de que la palabra circule, es como un espacio donde la palabra circula más horizontal. Está el maestro, pero el maestro está más como escuchando, tomando cosas, volviéndolas a la ronda, ¿no? Pero sin tomar como la palabra autorizada para decir esto es así o es así, ¿no? Eso nadie lo dice, sino que decimos, bueno, qué interesante esto que decís, a ver, ¿dónde está en el texto? Volvemos, miramos, buscamos, leemos, ¿qué les parece a los demás, no? Esto de siempre abrir para que circule la palabra y que aparezcan las voces, ¿no? De todos y de todas. Eso es fundamental. Si no aparece este otro espacio de intercambio tradicional donde decimos, a ver quiénes son los personajes, qué pasa primero, qué pasa después, a ver si escucharon todos toda la historia, ¿no? Y no es ese el espacio de intercambio que estamos proponiendo, ¿sí? Así que bueno, esto es importante y hagan esa tarea para ya empezar a pensar. Yo les voy a ir así haciendo por ahí algunas
algunos comentarios con otro color como para seguir pensando, ¿no? Y que eso nos quede como un repertorio de posibles interpretaciones e intervenciones para un momento de intercambio, ¿no? Y poder pensarlo después cuando tengan que hacerlo, planificarlo de verdad, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. Vamos a continuar con la secuencia, ¿no? de Emma Wolf. En la secuencia, bueno, hay situaciones donde se lee, que serían estas que estuvimos viendo, pero después también hay situaciones de escritura, ¿no? A propósito de ir conociendo a esta autora, van intercalándose situaciones de escritura y después también, digamos, se lleva a producir algún tipo de texto. Puede ser o escribir recomendaciones, después de haber leído varios textos de Emma Wolf, se puede recomendar, y para eso, bueno, es un recorrido donde se leen otras recomendaciones para poder escribir recomendaciones, o se puede escribir o un nuevo capítulo para la novela de Maruja, o una nueva historia para Fernández, con lo cual tienen que pensar cómo la planificación, la textualización, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? O sea, en la clase que viene vamos a abordar, digamos, las situaciones de escritura en torno a lo literario. Así que bueno, les voy a subir yo entre hoy y mañana esa nueva clase. Les queda entonces como tarea participar de esa escritura colaborativa pensando intervenciones a partir de la novela y leer la clase antes del próximo Meet, ¿sí? Tarea no van a tener tarea para que hagan, pero sí para leer y pensar, ¿no? Y todo lo que piensan lo traen anotadito, así avanzamos mejor en la clase. ¿Preguntas, consultas? Bueno. Para cerrar el encuentro, les traje un cuento de Emma Wolf para que sigan conociéndola un poquito más. Es una escritora que tiene muchos títulos muy lindos, justamente para los chicos. Segundos ciclos es una buena opción. Así que si pueden, vayan leyendo para ir conociendo su obra y tener disponibles títulos. Profe, pregunta. Sí. Como a mí se me entrecorta la videollamada, quería saber si lo va a subir a la clase, la clase, Sí, para volverlo a ver, porque hay muchas cosas que se me entrecortaban y no entendía. sí, siempre grabo las clases y subo el link en la clase esa, ¿no? Digamos, ahora serían las 5. Esta corresponde a la clase 5, le subo ahí el link. Bueno, el cuento que elegí hoy se llama Silencio Niños, de Emma Wolf. Así que bueno, espero que les guste. Dice así. La momia entró a la clase y todos se pusieron de pie. Buenas tardes, saludó. Buenas tardes, señorita, le contestaron. La momia se puso los anteojos, sacó el registro del escritorio y empezó a pasar lista. Drácula, presente. Frankenstein, presente. Y siguió. Garramunda, desdente, señorita, le contestó una bruja sesiosa. ¿Dónde está el lobizón?, preguntó la momia de repente. ¿Hoy también faltó? Un espectro verdoso se levantó de su asiento y dijo respetuosamente: sí, faltó. Me mandó decirle que su abuelita todavía está enferma. En el fondo del aula dormía un joven ogro. Roncaba como un santo. Era uno de los más grandes y había repetido 14 veces primer grado. La momia lo despertó tirándole un borrador en la nuca. Era su alumno favorito. Por fin todos estuvieron listos para empezar la clase. No volaba una mosca. La momia se plantó frente al pizarrón y se aclaró la garganta. Bueno, abran el manual en la página 62. Hoy vamos a aprender a atravesar paredes.
algo muy útil en la vida. Si lo aprenden como es debido, podrán aterrorizar a mucha gente y hacer de veras mucho daño a la humanidad. Aquí la momia se emocionaba. Siempre que hablaba de hacer mal a la humanidad, se le humedecían los ojos y ponía voz de flan. Frente al libro abierto, los alumnos leían la lección a coro. El atravesamiento de paredes era más bien una clase práctica. Uno a una fueron ejercitándose. Primero atravesaron una plancha de telgopor, después una madera de 2 pulgadas. Por último, tenían que atravesar la pared que daba al salón de actos, de donde los echaban porque un grupo de compañeritos estaba ensayando la canción de la araña. El más hábil de todos resultó ser el fantasma. Eso de atravesar paredes se lo habían enseñado sus padres de chiquito. Había un vampiro también bastante habilidoso, atravesaba con elegancia. Por la mitad de la clase le tocó el turno a Frankenstein. La maestra lo llamó al frente. Pasó. Se ajustó el cinturón, se llenó los pulmones de aire para hacerse más esponjoso, cerró los ojos y avanzó decidido hacia la pared. Muchos años después, ya jubilada, la momia seguiría recordando aquel día extraordinario. El choque fue terrible. La cabeza de Frankenstein sonó como una caja llena de tuercas lanzada contra una escollera, pero él ni pestañeó. Un salpicón de bisagras, remaches, astillas y peladuras roció a todo el mundo. La maestra pegó un grito creyendo que su alumno se desarmaba. Corrió a ayudarlo, pero Frankie estaba decidido a avanzar. Y avanzó. Era un muchacho sólido. Tenía amor propio y no lo iba a detener una pared. Pasar, pasó. Abrió un boquete de 4 metros por 2. Arrastró el piano que estaba del otro lado. Los integrantes del coro aplaudieron. Detrás de él la pared entera se derrumbó y con ella parte del cielo raso. Unas grietas espantosas aparecieron en el aula y en el techo del salón de actos. A Frankenstein le pareció un triunfo total. Estaba dispuesto a demostrarle a su maestra lo bueno que era para esas cosas. Esta vez arremetió contra la pared que daba al patio con el ímpetu de un tren carguero. Alumnos y maestros empezaron a correr porque el edificio entero se resquebrajaba. Los murciélagos levantaron vuelo desordenadamente. Frankie siguió atravesando paredes, una tras otra, siempre con el mismo éxito. Cuando atravesó la última, el edificio, viejo y ruinoso como era, se vino abajo. Desde la vereda de enfrente todos miraban alborotados el radiante cataclismo. El polvo desmoronado hacía toser al portero. La momia corrió a rescatar a Frankenstein de entre medio de los escombros. Estaba averiado pero contento. Enseguida le vendó las partes machucadas. Después lo miró babeante de orgullo y le dio un beso. Evidentemente no era lo bastante transparente, poroso y aéreo como para atravesar paredes, pero en cambio era un as para los derrumbes. En toda su vida de maestra, la momia nunca había visto una catástrofe tan completa. Se imaginó que con un poco de práctica, Frankie podía causar desastres mundiales. Ese mes le escribió en el boletín de calificaciones: te portás cada día peor. Adelante, sigue así. Bueno, si vemos, hay cuestiones del estilo de Emma Wolf que están presentes, como vimos ya en Historia de San Fernández, en este cuento, ¿no? Esto de cómo usa la ironía, cómo usa el absurdo, ¿no? Entonces estas cuestiones también están buenas para hacerlas notar a medida que avanzamos en la lectura de un autor, ¿no? Qué cuestiones son características de su pluma, ¿no? De su forma de escribir. Así que, Profe, bueno, ¿cómo se llama el cuento que Milena dijo que le gustó? Silencio, niños. Igual se lo subo a la clase para que lo puedan descargar si quieren. ¿Mm? Así que bueno. Bueno, chicas, nos vemos Profe, Sí, ¿nos podría compartir los enlaces de las páginas, sí, por favor? sí. Después les hago ahí un textito con los enlaces también en la misma clase. Todos, les pongo todo. Buenísimo, gracias. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos.